En una lección anterior hemos estudiado los movimientos, uniformes, hemos estudiado los movimientos acelerados, hemos estudiado la realización sucesiva de movimientos y también la simultánea realización de dos movimientos uniformes, dos movimientos, uno uniforme y otro acelerado. Pero en ningún momento nos hemos ocupado de quién produce el movimiento, cuáles son las causas para que tenga lugar un movimiento. Estuvimos estudiando lo que todos los libros le llaman cinemática, el movimiento independientemente de sus causas. El paso siguiente es estudiar la relación entre los que ocasionan esos movimientos, las fuerzas que producen esos movimientos. Y eso lo hizo Newton, nos extrajo de la realidad unas normas, unas leyes, para intentar explicar los hechos que ocurren ante los ojos nuestros. Hemos puesto aquí tres ejemplos. Un automóvil tropieza con otro, se arrojan ambos. ¿Cómo se justifica, cómo se entiende este asunto? Una gota de agua cae sobre una superficie de leche, vean la gota, la leche, tropieza con ella, deja una huella, desaparece aparentemente. Un bloque encuentra situado sobre una superficie rugosa, tiramos de él y tiramos utilizando una cuerda y un cuerpo suspendido. Son tres ejemplos muy distintos de cosas que tenemos que saber entender, saber explicar, y en algún caso pues son ejemplos que tenemos que saber resolver porque nos los van a preguntar en algún momento de la asignatura. Es decir, que tenemos que tener un doble interés en el conocimiento de estas cuestiones, toda vez que nos hace falta, porque tendremos que saber explicar el entorno que nos rodea, entender el mundo en el que estamos, y por otra parte, pues que ese entendimiento del mundo que nos rodea tenga una utilidad práctica, porque así podremos resolver los problemas de la física, de la clase, del examen. O sea que tenemos que tener conciencia de que tiene una utilidad práctica en dos vertientes distintas. Y eso vamos a intentar hacer explicando lo que Newton hizo, extrayendo de la naturaleza una serie de leyes. Newton tuvo la visión y la intuición y la genialidad de ser capaz no solo de verlo y entenderlo, sino de también contárnoslo con una terminología comprensible, claro, porque otros muchos pueden haber entendido algo, pero no tuvieron la lucidez de resumirlo bajo una serie de normas o de leyes que todos los libros explican bajo la forma de primera ley de Newton o principios de la inercia, segunda ley, tercera ley. Nuestro libro explica así por ese orden: la primera ley de inercia, la segunda ley, relación entre las fuerzas y las masas, para concluir que la relación entre las fuerzas y las masas son las aceleraciones, y luego explica la tercera ley, como hacen muchísimos libros que nos dicen que las leyes podemos estudiarlas sin ese orden. Pero como la primera ley y la segunda ley utilizan la tercera ley, nosotros pensamos que es mucho más útil empezar entendiendo la tercera ley, que es el objeto de este comentario, porque
las otras dos leyes nos dicen cuando un conjunto de fuerzas actúan sobre un cuerpo, si su suma es cero, no es cero, ocurre esto, ocurre lo demás allá. Y claro, nosotros decimos, ¿cómo vamos a saber cuál es la suma de un conjunto de fuerzas si no sabemos cuáles son sus sumandos? Porque nos dice, un conjunto de fuerzas actúan sobre un cuerpo. Si su suma es, oiga, pero a ver, ¿cómo entiendo yo cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo? Y de ahí nosotros hayamos dicho bien, si hay que saber las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, no tenemos que saber cuáles son las que están aplicadas en el cuerpo y entonces las podemos sumar. Pero para eso tenemos que entender la tercera ley, que todos los alumnos saben resumir de una manera muy rápida, porque la ley dice que las fuerzas no existen aisladas, existen de dos en dos, y que a una acción le responde, le aparece otra reacción, o sea que las fuerzas aparecen por parejas, una que se llama acción y otra que se llama reacción. Contarla, enunciarla, decir, verbalizar la tercera ley de Newton es fácil, entenderla también, pero requiere alguna otra reflexión, porque la tercera ley dice, si usted sabe cuáles son las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, súmelas y si se suma, ¿y cuáles son las que están aplicadas? Vamos a ver si de una manera sencilla, pero mediante ejemplos, somos capaces de entender esta tercera ley. Así sabemos sumarlas y una vez que la sepamos sumar, pues ya está, ya todos los demás asuntos son sencillos. Miren, supongamos que un cuerpo se encuentra en los alrededores de la Tierra. Este es el pedrusco encima del que estamos y uno de los cuerpos de los que vamos a hablar es este cuerpo de color rojo. Todos ustedes saben que la Tierra ejerce una fuerza llamada peso sobre los cuerpos. Pero conviene darse cuenta de lo que voy yo a clarificar esta explicación. Miren, se llama peso a la fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Es esta fuerza negra está pintada, aplicada en el cuerpo y dirigida hacia la Tierra. Lo que deberíamos también de saber es que como consecuencia de existir esa fuerza que la Tierra ejerce sobre el cuerpo ejerce otra fuerza igual de sentido contrario que en este caso nos ha venido en gana llamar reacción. O sea que la Tierra y el cuerpo están relacionados entre sí por una pareja de fuerzas de acción y reacción que están aplicadas en cuerpos distintos, porque uno está aplicado en el cuerpo rojo y otro está aplicado en el centro de la Tierra. Una se llama peso del cuerpo y otra, siguiendo la misma lógica que hemos empleado, debería de llamarse peso de la Tierra, pero nunca la utilizamos. Pero tenemos que saber que existe esa fuerza. Normalmente nos olvidamos de ella porque de lo que nos pasa a la Tierra ocupamos, no es un por completo, nos ocupamos de lo que pasa al cuerpo. El objeto de atención es el cuerpo de color rojo, no es la Tierra, y por lo tanto siempre hablamos del peso. Pero tenemos que saber que el peso de la Tierra es esta otra fuerza. A una le llamé acción y a otra le llamo reacción, porque quise llamarles eso. Los términos son elegibles a nuestro antojo. A su vez hemos querido que en el ejemplo aparezca el cuerpo apoyado sobre una mesa que es víctima del peso del cuerpo y por eso el cuerpo que está apoyado sobre la mesa ejerce, lo ven, una fuerza pintada de color rojo que yo le he querido llamar acción. Está aplicada en la mesa y es ejercida por el cuerpo. Es esta. A su vez, por lo dicho por Newton, la mesa ejerce sobre el cuerpo otra fuerza igual en el sentido contrario que se llama reacción, que es esta fuerza de color azul. La fuerza de acción tiene una respuesta que se llama reacción. La fuerza de acción tiene una fuerza que se llama reacción.
siempre existen las fuerzas de dos en dos. Una se llama acción y otra se llama reacción. Si el objeto de nuestra atención es el cuerpo rojo, solo nos vamos a ocupar de las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo rojo, que son, como ustedes ven, una, la que ejerce la tierra sobre el cuerpo, y otra, la que ejerce la mesa sobre el cuerpo. Y entre sí, las dos que están aplicadas en el cuerpo no son una pareja de fuerzas de acción y reacción. Es un esquema completo de las fuerzas que existen entre la mesa y el cuerpo, y entre el cuerpo y la tierra. No hemos querido quitar las fuerzas que existen entre la mesa, que también pesará, y la tierra, y las patas de la mesa que están aplicadas en la tierra, no para no complicarlo, solo hemos querido centrar la atención en el cuerpo y la mesa. Hemos insistido en que las fuerzas que están aplicadas en cuerpos distintos, que son parejas de fuerzas de acción y reacción, no se anulan. Y también queremos añadir aquí que esta fuerza de reacción de la mesa y esta fuerza de acción del bloque sí se van a anular, pero no son una pareja de fuerzas de acción y reacción. Por lo tanto, no podemos confundir cuáles son las fuerzas de acción y de reacción. Y tenemos que saber que existen siempre las dos, aunque muchas veces no las sabemos ver, no las sabemos distinguir, no las sabemos pintar. Por ese motivo traemos ante ustedes unos ejemplos muy sencillos, pero que necesitan una cierta explicación. Podría ser un ejemplo para ver con nuestros ojos las fuerzas de acción y reacción. Fíjense, un dedo enfundado en un guante oprime nuestro globo. El globo se deforma y nuestro dedo, que es robusto y fuerte, casi no siente la fuerza que, como reacción, ejerce el globo sobre el dedo. Pero existen las dos fuerzas, la acción y la reacción. Cuando yo oprimo, el globo se deforma y oprime, me devuelve, ejerce sobre mi dedo una fuerza. ¿La ven? Las hemos dibujado ahí. La acción del dedo sobre el globo amarillo y la reacción de la película de caucho del globo sobre mi dedo. Ambas están ejercidas sobre cuerpos distintos y por eso no se anulan. Las dos se encargan, una de deformar al globo y otra, la otra está deformando mi dedo, ¿no lo ven? Mi dedo era un dedo robótico que tenía un muelle que también se contrae en la medida en la que ejerce fuerza de reacción el globo. ¿Lo ven? Hay acción, hay reacción. Casi no hay, ahora sí. Los dos están sometidos a la fuerza de acción y de reacción uno del otro. Existen las dos fuerzas que son visibles cuando me las ingenio para tener un dispositivo que las materialice y las visualice ante mis ojos. Las dos existen y no se anulan. Intentamos que quede claro en este ejemplo la existencia de dos fuerzas de acción y reacción. La huella de este Playmobil sobre un trozo de plastilina es el resultado de la deformación permanente que ejerce la fuerza de acción del pie sobre la plastilina, igual que cuando nosotros caminamos sobre la arena de la playa. Observen, el Playmobil ejerce una fuerza sobre la plastilina y aunque no lo digamos ni lo notemos, la plastilina ejerce una fuerza sobre el Playmobil, igual que ejerce la arena de la playa sobre nuestro pie. Esa fuerza existe, ¿la ven? Es la que está comprimiendo ese muelle que servía para que se comprimiese el resultado de la reacción de la plastilina sobre el pie del Playmobil. Hay dos fuerzas, una de acción que deforma a la plastilina y otra de reacción que encoge al muelle. Hemos visto que ese muelle estaba comprimido.
Ahora ha dejado de estar comprimido porque es una deformación temporal, mientras que en la plastilina hay esa deformación permanente que queda ahí. Existen entonces dos fuerzas, una acción que deformó a la plastilina y otra reacción. Son esas dos que tienen ahí dibujadas y que no se anulan porque están aplicadas en cuerpos distintos. Las fuerzas de acción y reacción también pueden quedar patentes en este ejemplo. Fíjense, dos muelles, dos artilugios provistos de un muelle, y vamos a ejercer una acción, se fijan, y hay una respuesta que es igual y de sentido contrario, pero aplicada en otro cuerpo. Lo que caracteriza a las fuerzas de acción y reacción es que están aplicadas en cuerpos distintos y por eso ambos cuerpos se deforman. ¿Lo ven? Se deforman los dos muelles. Cuando crece la acción, crece la reacción, pero las dos fuerzas no se anulan y por eso los dos muelles están ahora muy encogidos. Si disminuyen las fuerzas de acción y reacción, disminuirán en los dos casos, que como los muelles son iguales, se deforman de manera análoga. Todo sucede igual, como ven, si uno de los muelles es el que comprime al otro. Existen las dos fuerzas. Una deforma un muelle, la otra deforma al otro muelle, porque están aplicadas en cuerpos distintos. Terminamos con este ejemplo, que era con el que habíamos empezado, el caso de los automóviles. Fíjense, los dos muelles que habían interactuado antes y que habían ejercido una acción y una reacción que deformaban al muelle de la izquierda y al muelle de la derecha, son las mismas fuerzas de acción y reacción que aparecerán entre los dos vehículos. El vehículo gris ejercerá una fuerza de acción en el vehículo negro y el vehículo negro ejercerá una reacción que estará aplicada en el vehículo gris. Ambas fuerzas no se anulan, ya lo ven, como los muelles. Se encogen los dos, tanto que sea el vehículo gris el que choca contra el negro o el negro con el que cuando choca contra el gris. La reacción, decimos ahí, del coche negro está aplicada en el gris y la acción del coche gris está aplicada en el negro. Las fuerzas son iguales, de sentidos contrarios, aplicadas en cuerpos distintos y que causan distintas deformaciones, mayores o menores, en función de la estructura del vehículo o las formas de estar construido cada uno de ellos. Muchos conductores, como ustedes saben, prefieren que las carrocerías se deformen mucho para proteger a sus ocupantes. Pero lo importante es que las dos fuerzas son iguales, están aplicadas en cuerpos distintos y que no se anulan y que las dos causan sus consecuencias en cada uno de los vehículos. Estas fuerzas existen cuando están en contacto, no existen ahora que los hemos separado. Y ahora sí existen. Nada más y muchas gracias.